Regresamos a su revista de negocios, el ABC del dinero, esta hermosa mañana de lunes, 8 de febrero de 2015, desde la bella, aerosa ciudad de Puebla. Así es, gracias por escucharnos a través de www.sabersinfin.com. Y bueno, seguimos tocando el tema de asociaciones religiosas. Nos habíamos quedado en un cuestionamiento de qué las hace válidas, ¿no? a las religiones. Así es, y precisamente en el corte, queridos radioescuchas, platicábamos cómo funciona en otros países. Creo que me contabas, Itze, por ejemplo, tú viviste un tiempo allá en Estados Unidos, y cómo funcionan allá las iglesias o asociaciones religiosas. Me comentabas que allá de entrada ya tú puedes hacer deducible de tus impuestos una parte de lo que pagas a las iglesias. Donaciones, o sea, lo que tú le donas a las iglesias, ¿no? Así es, los famosos diezmos que normalmente pagamos. En las iglesias allá te dan un sobre, y en el sobre se mete el diezmo, ¿no? Y se le pone el nombre de la familia o de la persona que está donando ese dinero, y al final del año se hace un corte por familia, y ese es una cantidad. Tienes hasta $250 en donaciones. Al año, en donaciones monetarias. O sea, que no necesitas un recibo, pero las diste, como dices tú, estas donaciones de los diezmos en las iglesias. En dinero y en objetos hasta $500. Para poderlas deducir. Pero lo demás, ya si donas más, tienes que comprobarlo. O sea, tienes que pedir exactamente un comprobante a la iglesia donde seas miembro. O sea, tienes que ser miembro, entonces también una especie de club. Sí, digamos como un club. Ajá. O sea, porque y es que precisamente vale la pena preguntar cómo funcionan, porque cuando vemos que hay una legislación, cuando escuchamos de entrada que hay una legislación que controla el rito del religioso, para muchos de entrada parecería pues demagógico, decir, es que el gobierno quiere controlarlo todo, ¿no? Ya no deja ni que recemos a gusto, ¿no? Pero efectivamente creo que hablando en plata, hablando de dinero, esta ley, precisamente, queridos escuchas, la Ley General de Asociaciones Religiosas, es una ley que rige desde hace ya más de 10 años, que casi para ser exactos 15 años, a las asociaciones religiosas de culto público en México. ¿Sí? Entonces, y hay en esta legislación hay diversas condiciones que pide, ¿no? Que pide para poderte acreditar, y a su vez tú generes tu alta en Hacienda, porque hace rato tú me preguntabas eso, que bueno, entonces es una ley fiscal. No, de entrada no, pero sí la rige y la controla por lo siguiente, porque precisamente lo que acabas de decir, hay dinero de por medio entre los famosos diezmos o dádivas o donaciones. No olvidemos que durante muchos siglos, de entrada la Iglesia Católica, que es la más sonada porque es la que tuvo más fuerza durante siglos en México, bueno, se hizo dueña y señora de muchas propiedades. Todavía en las ciudades como por ejemplo esta ciudad de Puebla, que es una ciudad antiquísima, de inmuebles bastante ricos en cultura y arte, ¿no? Pero que sobre todo religioso, podemos encontrar inmuebles de cuadras enteras, propiedad de la iglesia. Que hoy día ya muchos ves el pedacito, la fracción, solo la capilla, ¿no? Pero que ese inmueble era toda la cuadra, ¿no? Por ejemplo, la excancha de San Pedro, toda la cuadra era el convento, y que hoy día pues ya nada más casi que es la capilla y una parte de lo que hoy día es el museo, ¿no? Pero que en aquel entonces eran conventos de gran magnitud. Incluso muchos de los lugares turísticos en todo el país eran haciendas religiosas, ¿no? Conventos. Bueno, eso nos da referencia del poder que alguna vez llegaron a tener, y que bueno, aunque ha sido aminorado en gran medida, siguen teniéndose. O sea, hablábamos en programas pasados de los manejos de las cuentas bancarias del Vaticano, que se ha puesto en duda, por cierto, recientemente, ¿no? Etcétera, etcétera. Podemos ver cómo la influencia económica, con consecuencia de la influencia social y mental que tiene un dogma, pues repercute definitivamente en cuestiones económicas. Bueno, y que le ha costado la vida a muchas personas, pero sobre todo al Estado ejercer una
separación de poderes, ¿no? Lo que hablábamos de las actas de nacimiento. ¿Cuánto dinero no se le habrá ido ya a la iglesia en actas de nacimiento desde las leyes de reforma a la fecha, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuánto poder no ha perdido? Bueno, ahora... porque ahora ya no es obligatorio irte a bautizar, ¿no? Ya se hizo más como una tradición, ¿no? Quien quiera registrar a su hijo en el registro civil y después hacer una ceremonia religiosa que le llaman el bautismo, ¿no? Exacto, en estricto sentido legal, aquí, o sea, ¿qué es más válido? ¿Un matrimonio civil o un matrimonio religioso? Civil. Hablando civilmente, ¿no? O sea, en términos legales, ese tiene efectos. No así el religioso. O sea, si tú te casas en una iglesia católica o de cualquier otra religión, pues no tiene validez. Lo que sí en Estados Unidos, sí un bautismo o un matrimonio religioso sí tiene su validez, y ya posteriormente se va y se registra en el registro civil. Pero si alguien fue casado por la iglesia, aún así ya están casados, ya tienen derechos y responsabilidades de matrimonio. Pues fíjate, ese ejemplo nos sirve como para darnos idea de cuán grande se ha generado ya hoy día la separación iglesia-estado. Uh-huh. No nos extrañe, queridos radioescuchas, que en estas visitas que viene el Papa argentino a visitarnos a estas tierras, pues haya cierto tipo de negociación para empezar a delimitar nuevas formas de ejercer el derecho, óigate bien, ejercer el derecho a través de la iglesia. Porque lo que tú estás comentando en Estados Unidos no me extraña tampoco, porque bueno, la sociedad gringa, por llamarla así, o americana, tiene muchas connotaciones religiosas, ¿no? Incluso su himno nacional, yo he escuchado que dice por la gracia de Dios y que Dios, ¿no? Uh-huh. Creo hasta su billete, ¿no? Sus billetes manejan también frases alusivas a Dios, ¿no? Y entonces a lo que voy es que a la misma cultura americana le da cierta validez, sin dejarla de delimitar, pero le da validez a los ritos religiosos. No quiere decir con esto que en Estados Unidos no existan ciertos grupos también o sectas religiosas apócrifas o que estén fuera de la ley, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a lo que estamos hablando en este programa es que precisamente existe un marco que regula a las asociaciones religiosas, uh-huh, y que esto genera, por lo tanto, obligaciones de muchas índoles, entre ellas la fiscal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dinero y propiedades. De las más significativas, escuchas, es que precisamente hay muchas instituciones pues que no están debidamente acreditadas o que no se han inscrito en el Registro General de Sociedades, de Asociaciones Religiosas, porque la ley general de asociaciones religiosas es muy clara diciendo los requisitos que debes cumplir. Uno de ellos es que te debes apegar a la fracción 2 del artículo 27 constitucional, que ¿qué dice? Bueno, el artículo 27 constitucional, uh-huh, volvemos al punto, acuérdense que la Constitución es nuestra Carta Magna, dice que todo el territorio nacional es regido por el Estado, y que por lo tanto el Estado otorga títulos de propiedad o de uso o de goce, dependiendo de las características, uh-huh, de cada sección del terreno. ¿Me explico? Pero en sí la administración del inmueble, del terreno, es, uh-huh, de la nación. Bueno, bien. Entonces, el pedacito que tú puedas tener para orar en términos del artículo 2, ya sea edificio, si es culto religioso, uh-huh, es propiedad de la nación. No solamente el bien territorial, sino también sus bienes patrimoniales. Uh-huh. Entonces, y entonces dice, bueno, y siendo entonces, te vas a regir por la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Asociaciones Religiosas, y te debes dar de alta en Hacienda. Aquí ya empieza lo feo, ¿no? Porque te dice, bueno, te voy a permitir que no seas contribuyente de impuestos, que no pagues impuestos, siempre y cuando pues llenes otros requisitos, que entre, uh-huh, ellos es llevar una contabilidad, uh-huh, presentar tus declaraciones ante el fisco y obviamente presentarme tus registros patrimoniales. Ya empezamos con lo feo, ¿no? Porque muchas de las instituciones religiosas, pues si nos regimos bajo esta ley, pues tendrían que reportar las propiedades de sus
diversos inmuebles religiosos, ¿no? Nuevos o antiguos, que son en muchas medidas, pues son suntuosos, ¿no? Son bastante grandes, ¿no? Bueno, hablando en plata, como dicen, ¿de cuánto estaríamos hablando? Por ejemplo, incluso fíjate, vale la pena comentarlo. En la Ley General de Asociaciones Religiosas marca que ningún rito puede manifestarse en un medio masivo de comunicación si no está acreditado por la Dirección General de Asociaciones Religiosas. Entonces, es importante, me explico, de cuánto dinero se está hablando. Por ejemplo, cuando uno prende la televisión y ve estos pares de sufrir, ¿no? Dices, caray, pues bueno, esta tuvo que haber pasado ya por el proceso de registrarse como asociación religiosa y estar presentando su información financiera ante el gobierno y presentar sus declaraciones, aunque la ley le exime del pago de impuestos, ¿no? Okay. Pero se ha hablado muchas veces de cómo las instituciones religiosas pueden ser usadas para el lavado de dinero, que también fue temas pasados en otros de estos programas. ¿Qué es el lavado de dinero? Bueno, cuando un dinero de carácter ilegal lo ocupas para lo legal. Tú me decías precisamente que en Estados Unidos llevas un registro, ¿no? O sea, formas parte de una especie de un club, ¿no? Como miembro de la religión, como miembro, sí. Por ejemplo, ¿cómo funciona? Tú eres parte, pero si tú cambias de domicilio, pues ¿cómo le haces? Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, si tú perteneces a cierta iglesia, porque no es nomás de que iglesia, por aquí pasé y aquí me meto. No. Si tú perteneces a cierta iglesia, esa iglesia ya tiene récords tuyos de que fuiste bautizado, de que fuiste a lo mejor hecho todos los sacramentos que son requeridos, ¿no? por esta religión. Y posteriormente ya, si cambias de residencia a otro estado, llevas una carta en la cual te están haciendo validez o dando validez a tu ejemplo o tu récord ejemplar como miembro de esa iglesia. Que no eres alborotador, ¿no? O que pues, que eres miembro, sí, y que te vas a dirigir a otra iglesia o a otro estado de esa misma iglesia, y esa misma iglesia te va a reconocer y va a recibir tu carta de aceptación o de traslado, y ambos jefes religiosos, ya sea el padre o el... Llaman pastores, ¿no? El pastor. Exactamente, gracias. Ambos pastores se comunican entre sí para darse un cierto como historial de la persona o de la familia que está siendo aceptada en la nueva iglesia. Bueno, vámonos a un corte y regresamos porque tenemos preguntas y inquietudes de muchos de nuestros radioescuchas. Perfecto, gracias por escucharnos, gracias por sus participaciones. Regresamos después del corte con sus comentarios. No dejen de escucharnos.